Un mural de la obra más temprana del maestro Botero fue abandonado durante una década en el edificio de un banco público quebrado en el centro de Medellín. Noticias 1 lo encontró hace 6 años como pared en un parqueo de motos. Camilo Galán. María Fernanda, la noticia fue indiferente para los gobernantes de Antioquia y Medellín en su momento, pero hace 2 años se inició su traslado en una costosa operación para que se convirtiera en pieza central del actual Museo de Antioquia. En 1959, al arquitecto paisa Nel Rodríguez se le ocurrió estampar la historia del ahorro en Colombia en un mural cuyo espacio ideal era una enorme pared que se veía en cuanto el visitante ingresaba al edificio del Banco Central Hipotecario sede Medellín, que se inauguraba en aquella fecha. Se le ocurrió también hacer una convocatoria de jóvenes artistas de la Universidad Nacional. El ganador fue un estudiante desconocido cuyo nombre era Fernando Botero. Botero, en aquel momento con 27 años de edad, tardó cerca de 1 año y medio en la realización de este fresco de 3 metros por 9, que se convirtió en un atractivo artístico y turístico de los visitantes de la capital antioqueña. Pero en la década de los 90, la operación financiera de la ciudad se trasladó al sector conocido como la Milla de Oro y el mural se quedó bajo la responsabilidad de los nuevos dueños del edificio, Confenalco. Durante años la obra estuvo a la espera de su traslado, pues este edificio se convirtió en un parqueadero de motos. Así se veía el mural del maestro Botero en ese momento. Quienes trabajaron en el Banco Central Hipotecario en la época en que esta obra temprana del maestro Fernando Botero recibía a sus clientes, aseguraban que este mural se estaba deteriorando mientras que la humedad también estaba haciendo efecto en la obra. El mural titulado Escena con jinete, considerado el único fresco pintado por el artista colombiano, fue trasladado con pared y todo en 2021, logrando preservar la pieza de más de 60 años de antigüedad. Un reto que fue exaltado por el grado de dificultad para mover este mural único. Ahora esta obra de gran magnitud se encuentra en el centro del Museo de Antioquia, en una sala mural que lleva su nombre, Escena con jinete. Allí comparte espacio con una colección de 189 obras más del maestro Fernando Botero. Un espacio único diseñado para recordar sus inicios, los que lo convertirían más adelante y para la eternidad en el pintor más importante de la historia del país. El maestro Botero consideraba que su obligación como artista era retratar su tierra y los problemas de su época. Su tierra fue Colombia y el problema principal, la violencia. Unas veces la pintó para la historia y otras veces fueron sus propias obras las que sufrieron en óleo o en bronce propio la persecución política o el terrorismo. La obra de Botero nunca fue ajena a la violencia y mucho menos a la política. Algunas de sus piezas vieron de frente a la muerte, como El pájaro en el Parque San Antonio de Medellín, cuando el 10 de junio de 1995 terroristas detonaron entre sus piernas 10 kilos de dinamita, que dejaron 23 muertos y 200 heridos, y un hueco irreparable. 3 años después, el 9 de octubre de 1998, este óleo, La monja, que presidió desde 1982 el Salón de los Gobelinos, fue desterrada de la Casa de Nariño en 1995 y regresó al Palacio por la alfombra roja en el 2000. ¿Volvió a su casa? Pero la monja no fue la única expulsada y restituida. Es una escultura que va a inspirar a millones de colombianos. La escultura de la paloma que le regaló el maestro Botero al gobierno de Colombia para conmemorar el acuerdo de paz fue desplazada de la Casa de Nariño y confinada a un panóptico, hoy llamado Museo Nacional, por Iván Duque. Petro la trajo de regreso y dio la orden el día de su posesión. La vida inmensa que nunca se recorre sola. La dolorosa historia de Colombia siempre le pesó al maestro Botero. Por eso se dio a la tarea de grabar para la posteridad los días más oscuros del siglo que le tocó vivir. Pintó la masacre de las bananeras, la violencia, las guerrillas a tiro fijo, a Pablo Escobar muriendo sobre un techo en Medellín y hasta el sepelio colectivo de la masacre de Segovia. El contacto con México y su arte me confirmó la idea de que yo debía inspirarme en mi tierra y en mis recuerdos para el desarrollo de mi obra artística. Botero también pintó los horrores de la cárcel de Abu Ghraib, una colección de 78 pinturas que describen las torturas que soldados americanos infligieron a cientos de prisioneros iraquíes. Él se negó a guardar silencio. Esta injusticia, esta monstruosidad de la tortura en Irak
El gran Botero, controvertido, rebelde y generoso, se fue de este mundo convencido de dejar en cada pieza de sus obras una pista para rastrear la historia del azaroso tiempo que le tocó vivir. La simbólica paloma de la paz del maestro Botero, aunque apreciada por todo el país, ha tenido una vida poco pacífica. De la Casa de Nariño, su hogar original, salió exiliada hacia el Museo Nacional para protegerla del gobierno Duque y ahora regresó al sitio a donde pertenece, pero en medio de una disputa de trámite. Camilo Galán. Mónica, la paloma iba de regreso al Palacio Presidencial horas antes de la posesión de Gustavo Petro, pero al igual que sucedió con la espada de Bolívar, al ave blanca le pusieron problemas de papelería. El periplo de la Paloma de la Paz creada por el maestro Fernando Botero a propósito del acuerdo del gobierno Santos con las FARC ha sido todo menos pacífico. En 2016, el famoso artista colombiano Fernando Botero se la obsequió a Colombia para residir en la Casa de Nariño como testimonio del proceso de negociación que admiró el mundo. Pero en 2018, poco antes de que llegara al Palacio el nuevo gobierno en cabeza de Iván Duque, abierto opositor del acuerdo, la ministra saliente de Cultura junto con el presidente y su esposa decidieron trasladar la emblemática ave a un lugar donde estuviera protegida y fuera querida. Al final del gobierno nos invadió el temor que por cualquier circunstancia el gobierno del presidente Duque decidiera que esa paloma no debería estar más ahí y que fuera trasladada al cuarto de San Alejo del Palacio. Aquel 18 de julio del 2018, la ministra Mariana Garcés y la esposa del presidente, María Clemencia de Santos, trasladaron la paloma a la rotonda del Museo Nacional, en donde reposa una de las colecciones más valiosas y completas del maestro Botero. Hoy estamos dando cumplimiento a la voluntad del maestro Fernando Botero. Un día antes de la posesión de Gustavo Petro, o sea, el 6 de agosto pasado, la paloma voló nuevamente de regreso a su casa, esta vez para acompañar a Simón Bolívar representado en su espada. Pero así como ocurrió con el traslado de la espada a la plaza, fue obstaculizado por Duque en sus últimos momentos como inquilino de la Casa de Nariño. Pasó lo mismo con la paloma. Cuando salió del museo hacia la Casa de Nariño para ser trasladada desde allí a la plaza, funcionarios del Palacio informaron sobre supuestos problemas de trámite y no permitieron su desplazamiento hacia el acto de posesión y regresaron la escultura al museo. Petro no informó públicamente sobre este incidente, pero el periplo de la paloma no había terminado. El pasado jueves a las 8 de la mañana, funcionarios de la Presidencia, Petro y del Museo Nacional, cumpliendo todos los protocolos que se requieren para trasladar una escultura de la importancia y el valor cultural e histórico de la Paloma de la Paz, la llevaron de vuelta a la Casa de Nariño. Fuertemente custodiada, la paloma recorrió la circunvalar hasta la residencia presidencial. Allí fue cuidadosamente desempacada. Y encontramos que está en muy buen estado, presenta algunas irregularidades que son propias de la técnica de elaboración, como en la pintura o digamos el acabado final. Y como algunas craqueladuras y suciedad generalizada, pero está muy bien. Por fin, la paloma estaba de nuevo en su casa. Hoy vive en la artística antesala del Salón de los Gobelinos, en donde está acompañada por la monja, otra criatura de Botero, el cóndor de Obregón, el Antonio Nariño y los derechos del hombre de Grau y la glorificación de Bolívar de Andrés Santamaría. El presidente Petro no resistió el encanto que le produce esta bella señora y posó junto a ella como si fuera un turista.